sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él. Hace muchos años la gente vivía basado en su nombre y en las recomendaciones que tenía. La reputación de una organización o de una compañía estaba basado en ello. El mundo ha cambiado mucho y el día de hoy se pretende hacer lo mismo, pero es un poco más difícil de distinguir. Cuando pensamos en una compañía, en su reputación, en una familia, en lo que se dice de ellos, en una iglesia y en lo que se habla de ellos, las reseñas son importantes. Es lo que se dice en inglés reviews. Una review es una reseña. Lo voy a traducir para que me entiendan, ¿ok? La reseña está basada en la opinión de una persona.
Es muy triste que el mundo se maneje de esa manera. Y solamente cuando uno va madurando y creciendo, empiezas a ver las reseñas o las reviews de una manera totalmente distinta. Claro, cuando una compañía o alguien te cobra mucho, es posiblemente no solamente porque tengan reseñas, sino porque simplemente lo vale. Pero a veces somos muy ingenuos y el mundo es muy ingenuo. Porque el día de hoy, por ejemplo, como decía aquel fundador de Microsoft, si tu negocio no está en Internet, no existe. Pero de igual manera es una espada de dos filos, porque el día de hoy alguien puede aparentar como que su persona, su familia o su compañía, pues es lo máximo, ¿no? Y simplemente se le puede dar muchas estrellas. En el concepto de hotelería, por ejemplo, se le da y está basado en estrellas por mucho tiempo. Y decían, una estrella significa tanto y 5 estrellas significa tanto. Y luego ya viene, pues no 5 estrellas, es platino, es diamante, ya te estás elevando, ¿no? Ya mucho más, es una reseña. Pero vivimos en ese mundo, ¿no? Algo que vemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es que una persona trabaja para alguien poniendo techos, por ejemplo. Y cree ya saberlo y entenderlo. Se sale, le pide a alguien que le haga una página de internet y que haga algunas reseñas, ¿verdad?, fictiosas y que sean mentira. ¿Y qué pasa? Cuando alguien ingenuo abre y dice, no, esta compañía está excelente porque tiene 5 estrellas. A veces les ha pasado así, aquellos que vemos las reseñas, es que cuando compras un producto en internet, dices, es que tiene 5 reseñas, está excelente el producto, porque sí, pero lo que tú no te has dado cuenta que solamente tiene una reseña o 2, y que uno es el primo y el otro es el papá, y que las acaban de poner hace una semana. Y es que tú tienes que entender, hermanos, que una compañía con muchos años en el mercado, sus mismos años demuestra que es una compañía totalmente estable en el mercado. Y que si no fueran buenos, no durarían tanto tiempo en el mercado. Por eso tenemos tanto problema en este país. Cualquiera se hace su compañía, se presentan como si fuera una super compañía y luego hacen un desastre de trabajos. Se ve mucho en el Face, ¿a poco no? Y cuando una persona se molesta por lo que le hacen, dicen, hasta lo ponen, este señor me hizo este trabajo y por favor no le hablen, y empiezan todos a descargar toda su frustración sobre ellos, basado en una reseña. Y es triste, pero muchas generaciones viven de reseñas de internet, y créelo que no es así. Por ejemplo, nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de darle a una compañía pues una review, una reseña basada en nuestra experiencia, pero todos estamos de acuerdo que no todos tenemos un buen día, ¿no? A veces tenemos malos días, y cuando tienes un mal día y si te están calificando en un mal día, pues no va a ser una buena reseña, va a ser un mal review, ¿no? De cierta manera, ¿no? En la parte, por ejemplo, de Uber o Lyft, ¿verdad? Para hermano Ranulfo que trabajan en esto, es interesante cómo pues las reseñas son importantes, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy en otro país y utilizo este sistema de transporte y lo uso mucho, yo sí reviso la reseña, pero reviso los años que se pusieron la reseña. No nada más 5, ya le hablo, no, espérate. Quiero ver cuántos años tiene. Y si es una persona que ya tiene varios años y que tiene reseñas constantes, en pocas palabras, si tiene 5 estrellas, pero tiene 3 meses, y hay otro que tiene 3.5, pero tiene 5 años, me voy con el 3.5. ¿Por qué es que, hermanos? Constancia. Es alguien que sabe cómo funciona, y basado en eso te lo dan. Eso pasa también con los hoteles, y yo las utilizo muchísimo, muchísimo, pero reiteramos, el internet es internet, cualquiera puede poner lo que quiera. Por eso muchas compañías ponen que la reseña o la persona que dejó la reseña, el review, es una persona verificada. ¿Qué quiere decir eso? Que no es alguien que se enojó con el hotel y pum, y le empezó a soltar todo lo que le tenía que soltar al hotel, que quién sabe qué, y hasta le añadieron de más. Porque así hay algunos, ¿a poco no? Que no saben gestionar bien sus emociones y se desquitan con el pobre hotel. Y pues no se vale tampoco, ¿verdad que no se vale, hermanos? Entonces uno sí revisa la reseña y ves, y
Y yo sí pongo mis reseñas, claro, buenas como malas, pero trato de ser objetivo. Digo, ¿sabes qué? Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, está mal. Y ya me ponen como verificado. Y dice dónde es la persona, cuántos años tiene utilizando el sistema y todo lo demás. Y eso importa. Por ejemplo, cuando yo veo reseñas no digo, no, pues si acaban, es el primer viaje que hace esta persona y me va a decir cómo va a estar el hotel. No, es alguien que tiene que estar verificado, porque cualquiera se enoja. Y por eso sucede que a veces los hoteles están muy mal. Ahora, vamos a ser sinceros, porque esto prepara para el tema. Quien pone una reseña, las estrellas de una reseña, si alguien pone 5 estrellas, no significa que equivalen a las 5 estrellas de otra persona. Déjalo, repito, ¿ok? Vamos a decir que 2 personas se quedan en un hotel. Uno le pone 5 estrellas y otro le pone 3 estrellas, ¿ok? Son diferentes las estrellas. Sí, pero es que que le puso 5 estrellas, se lo está poniendo basado en su conocimiento y en su experiencia. Si nunca se ha quedado en muchos hoteles, y este es el primer hotel en el que se queda, pues para él está fascinado. ¡Wow! No, sí pasó una cucaracha corriendo, pero eso no es problema porque en mi casa también hay. 5 estrellas, ¿sí me entiendes lo que estoy diciendo? Y la cucaracha vuela. Espérate, 5 estrellas, ¿eh? Entonces, tenemos que entender que las reseñas equivalen a la experiencia de una persona, hermanos. A la experiencia de una persona. O sea, si tú eres albañil por 2 años, ves la pared esta, dices, ok, le das unas reseñas. Pero viene uno, no, está excelente, hasta que viene el que sabe y dice, esto está mal. Por eso las reseñas, hermanos, no pueden ser totalmente confiables en ese sentido. Y no podemos vivir en un mundo de reseñas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien le pone like o dislike, cuando le pone me gusta o no me gusta, no puedes confiar totalmente en ello. Pero como vivimos en este mundo, hermanos, de reseñas, ¿qué pasa cuando la reseña se traslada al reino de los cielos, a la iglesia? ¿Qué pasa cuando eso se traslada a los cielos? ¿Qué pasa cuando alguien hace reviews en la iglesia? ¿Ok? Quiero, si me permiten, que veamos una review de la iglesia de Cristo, la cual estuve hace 2 semanas en la isla. Una mala reseña, fíjate lo que pone, hermanos. Y fíjate cómo se queda en la historia de la iglesia. Pero reitero, si tú vas a vivir y vas a basar tu decisión en las reseñas de los demás, tienes que entender que el que pone 5 y el que pone 3 está basado en su concepto, conocimiento y vista y experiencia. Eso tiene que ver mucho con ello. Fíjate cómo lo puse en inglés, pero está en inglés también, en español también, ¿ok? Esto lo pone Chris Cole y lo pone hace 2 años solamente, o sea, lo puse en el 2020, ¿ok? Y le puso solamente una estrella, y te aseguro que le puso una porque no había para ponerle 0. Pero fíjate, dice, es de la congregación de la iglesia de Cristo en Kauai, ¿ok? Dice, la congregación se encuentra en el campo de Kauai, una casa muy pequeña, con asientos muy estrechos y estacionamiento limitado. Fíjate, ya te estás dando con el tipo de persona, ¿ok? Para ti dices, lo voy a leer todo y luego voy a regresarme para decirte dónde yo veo las cosas, ¿ok? ¿Están todos de acuerdo? Y dice, las personas que asisten en este lugar son principalmente de los estados del sur, como Texas, Tennessee, Alabama, etc. O sea, ya vemos que es alguien que no le cae bien en las partes del sur. Y ya hay alguien que tiene el concepto de que la iglesia tiene que tener pues un estacionamiento muy amplio, ¿me entiendes? Para que sea iglesia. Y tiene que tener un lugar y unas bancas amplias, porque si no, pues esta no es iglesia. O sea, comodidad. La mayoría de ellos son personas muy viejas, que se fijan en sus costumbres y son muy orgullosos y tercos. Ya vemos la interacción que tuvo con estas personas, con los miembros de la iglesia. Fíjate, nos costó mucho llevarnos bien con ellos. O sea, tal vez eran ellos o tal vez fue Chris, pero él dice, no, es que nos costó mucho llevarnos con ellos. Fíjate, vimos numerosos casos de hipocresía pura y nos sentimos incómodos. Así que nos fuimos. O sea, ¿por qué te fuiste? ¿Porque estaba muy estrecha la banca? ¿Qué tiene que ver la banca con la reseña? Esto ya, como dicen en el fútbol, esto ya es mala leche. ¿Sí entienden el concepto de mala leche? O sea, está caducada, está expirada y todavía la dejas en el refri y te va a hacer daño. Y lo haces a propósito. Y dice,
Así que nos fuimos, la gente en la iglesia instantáneamente cortó a nuestra familia cuando nos vieron en público. O sea que no son visitantes, aquí ya en forma doctrinal, son unos excomulgados. ¿Sí te fijas? ¿Qué tiene que ver la banca, el estacionamiento y lo demás? Porque vivimos en un mundo de reseñas, hermanos. O sea, tú lees esta reseña y si tú vas a ir a la iglesia, basado en esto ya no vas. Porque tu vida está basada en reseñas. Es que yo, pues, si voy a ir a una iglesia, tiene que ser un edificio amplio, tiene que tener estacionamiento. Fíjate cómo lo están proyectando, hermanos. Y dice, nos evitarían y se negarían incluso a hablarnos. No creas relaciones reales en este lugar. Una vez que te vayas, di adiós a todas tus amistades porque solo existe mientras te quedes aquí. Esto se me hace totalmente bíblico, hermanos. Lo que están diciendo es bíblico. Pero el que hace la reseña es una persona que doctrinalmente no está muy madura en la fe. Y dice, ellos creen que si usas instrumentos durante un servicio de la iglesia no irás al cielo, muy dogmático y legalista del movimiento de restauración estadounidense. Fíjate, o sea, tú crees que es el movimiento de restauración de Estados Unidos. Quiero que vean las palabras, hermanos, como si aquí comenzó la iglesia en Estados Unidos. Fíjate lo que está diciendo, hermanos. Y dice que es un seguimiento de culto. O sea, le ha llamado a la iglesia de culto. Y esta tiene una estrella, hermanos. Y entonces me di a la tarea, porque pues tenía el tiempo, estaba relajado. Y entonces vi todas las reseñas. Todas las reseñas tienen 5, 5, 5, 5. Y este le puso una, manos. ¿Y qué, manos? Se bajó. Porque vivimos en un mundo de reseñas. O sea, si tu vida, si tú vas a tomar la decisión de la iglesia basado en reseñas, te quiero decir que no mereces estar en la iglesia. Porque la iglesia no es un negocio, no es un hotel, no es un restaurante. ¿Y quién puede hacer la reseña? ¿Quién puede hacer la reseña de la iglesia, hermanos? Es algo que tenemos que entender. ¿Quién tiene esa capacidad? Fíjate, en primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 17, dice así. Dice, primera carta de Juan 2:17, dice así. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, una iglesia debería de ser o tener una reseña basada en si la palabra de Dios está predicando y si quienes la oyen la están guardando. ¿Todos de acuerdo con eso, hermanos? No tendría que estar basada en el tamaño de las bancas. O sea, a este le importan más las bancas y el estacionamiento que la palabra. Fíjate, nunca dijo, es una iglesia que está haciendo lo que Dios dice, donde no se enseña la verdad, o se enseña la verdad. Fíjate qué interesante, porque en el mundo en el que vivimos, te aseguro, si tú vives en reseñas, y te ha pasado, dice el hermano, oye, no es que, pero compré este producto y tenía 5 estrellas, y la pregunta siempre es, ¿y viste quién hizo las reviews? ¿Viste? Y dice, no, sí. Dice, no vi. Yo nada más vi que tenía 5 estrellas. No, ve que te hizo las reviews. No, pues es que la hicieron y fue ayer. Y como es una review, pues ya 5 estrellas. Si compraste el producto salió mal. ¿Y cuántas compañías en el internet, hermanos, no se borran? ¿Cuántos vendedores no se quitan? Ya que les empiezan a dar más y se vuelven a poner con otro nombre. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces no puedes basar todo eso en reseña. Ahora, si se enseña la palabra de Dios, debería tener una excelente reseña. ¿No lo creen, hermanos? Pero ¿quién lo va a hacer? O sea, cuando dice Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjate que muchos dicen, yo voy a ir a esta iglesia porque tiene un excelente programa de niños. O sea, no les importa lo que enseñan. Para ellos tienen un programa de niños, los van a cuidar y ya. No es cierto, hermanos. La enseñanza es lo importante al parecer, porque el que hace esa voluntad de Dios permanecerá ¿para qué? Para siempre. Pero si ni siquiera se está enseñando la voluntad de Dios, ¿cómo puedes darle una buena reseña? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice así también. Dice así, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, ¿tú te vas de la iglesia porque alguien del mundo nos ha dado una mala reseña? ¿Entiendes? O sea, tú te vas de la iglesia porque alguien nos dio una mala reseña. Pero
¿En qué basó su reseña? En su experiencia. O sea, él piensa que la iglesia es un lugar donde todo va bien, todos deben de ser amables, todo debe ser... Es que no somos restaurante, no somos hotel. O sea, tienes tú que entender el concepto de una cosa y otra cosa, y como vayas creciendo, joven, adolescente, joven, adulto, hermano, no puedes basar tu experiencia de la iglesia en una reseña. Porque las reseñas las da la gente, y a veces la gente que las da no tiene un buen concepto de lo que significa ser una iglesia. ¿Me entiendes? Había un hombre que vendía cerdos para hacer chicharrón y carnitas. ¿Y a quién no le gusta el chicharrón y las carnitas, hermano? Como los burritos del campamento de chicharrón, riquísimos. Yo agarré 3. Dice, nada más puedes 2, hermano. Le digo, no quiero ninguno, dame otro. Le tuve que rogar a la hermanita. Es que le tengo que rogar más, nadie quiere de chicharrón, nada más yo. Y resulta, hermanos, que vendía cerdos, y resulta que una vez empezó a hablar mal de la iglesia, porque tuvo una mala experiencia con una persona. No, y puso a la iglesia por todo. No, que la iglesia, aquella iglesia, pay, que quién sabe qué. Y le dio malas reviews, mala reputación. Entonces un día el predicador dice, ¿sabes qué? Voy a visitar al de los cerditos que vende. Están dando mal de la iglesia, ¿a poco no? Y llega el predicador y dice, quiero comprarte un cerdito. Dice, está muy bien. Y lo lleva a la granja donde estaban los mejores cerditos. Y dice el predicador, no, ¿sabes qué? ¿No tienes uno más baratote? Más baratito, pero que no esté tan bueno, unos carditos, ¿no? Y lo lleva a la otra granja. Dice, es que está más para atrás. Y los ve más así como más feos. Y sí, costan ni carnitas, que no. ¿Sabes qué? ¿No tendrás uno que esté peor que estos, pero que sea más barato? Sí, dice, sí tengo unos. Y se fue hasta atrás. Y lo dice, ándale, lo voy a comprar, lo voy a subir a mi automóvil y con la trompeta voy a decir que lo compren aquí en este lugar. Dice, no hagas eso, dice, me vas a dar mala reputación. Dice, pues eso es lo que tú acabas de hacer. O sea, tú agarras al peor cerdo, al peor hermano, ¿y qué es lo que haces? Piensas que toda la iglesia es así, hermanos. Y déjame decirte algo, porque tengo ministrando más de 25 años, ¿ok? Cuando alguien se va de la iglesia por una mala reseña, créelo, a veces es por una mala experiencia que tuvo con una persona, pero todos salimos, ¿qué, hermanos? Pagando. Y qué triste es, hermanos. Porque hay veces viene el hermano con la hermana, ¿verdad? Y sus niñitos chiquitos, y los tratas y los cuidas y los llevas aquí, los llevas acá y les enseñas la Biblia y todo. Y todo eso que haces por ellos, hermanos, ya cuando crecen, ya son grandes, se les olvida. Me voy, ya ni te entiendo. Me voy en inglés porque no te entiendo en español. Y es por eso que no vengo a la iglesia. O sea, y lo bueno sería que, te vas, no entiendes, está bien. Pero ¿qué pasa cuando te dan malas reseñas, hermano? Pero la reseña está basada en cosas que no tienen que ver bíblicas. Di que nos está enseñando la verdad. La iglesia debe de estar basado en eso, hermanos, en que se enseña la verdad. Esa debería ser la reseña más importante del mundo. Para la iglesia, según el apóstol Pablo, lo dice ahí en la carta de Timoteo, en la segunda, dice así, 2 Timoteo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando hablaba con el hermano, este campamento hablaba con él, digo, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita? Como dice, en la iglesia general, dice, ¿sabes qué? Hay muy pocos obreros que sean buenos obreros, y las iglesias que los tienen no los saben cuidar. Así me dijo el hermano. Es una persona que tiene ente de mucho. Si tú solamente has venido a esta congregación, tu review, tu reseña va a ser basada en tu experiencia de esta congregación. Te invito a que viajes un poquito por el mundo y te des cuenta de lo que hay allá afuera. No sea que te encuentres en la última granja para ver cómo te va. Tu reseña está basada en eso. Pero qué hermoso sería, hermanos, que habláramos las cosas buenas que nos suceden con la gente, no las cosas malas solamente. Cuando empezamos una reseña, yo cuando la empiezo digo, ¿sabes qué? Este hotel estaba muy bien en esto, muy bien, pero pueden trabajar en esto. Esto lo pueden mejorar.
Eso es diferente a desde el principio vas mal. Espérate, esto ya no es reseña. Esto se ve como rencor y se ve medio diabólico. Se ve como que no quieres que nada más te compre para que truene tu compañía. Así no ayudas a la gente ni a la compañía. ¿Qué sucede? ¿Quién puede hacer la reseña? Primera carta de Corintios capítulo 3 versículo 1 dice así. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, si la reseña la hace alguien que es carnal, hermanos, ¿su reseña estará basada en su experiencia carnal? ¿O no es cierto, hermanos? O sea, no va a ser espiritual. La parte es, ¿se predica la verdad o no? Esa es la primera parte. Luego lo segundo es, ¿cuál es la obediencia a esa voluntad? O sea, ¿cómo están las familias de esa iglesia? O sea, ¿se ve que están peleando y se ve que están tratando de hacer la voluntad de Dios o no? Porque si tú estás buscando el lugar perfecto basado en tu experiencia, olvídate. Vas a querer un lugar que diga, ¿sabes qué? Hoy lo quiero hacer presencial y mañana lo quiero hacer en línea. Porque eso es cómodo para mí. ¿Ah? Y si lo ofrece el McDonald's, ¿por qué no lo puede ofrecer la iglesia? Eso es cómodo para mí. Yo así lo quiero. Pero entiende que la iglesia no es un negocio. Tienes que separar ese concepto. La iglesia es el reino de los cielos. Y su reseña está basada en la Escritura. Por eso dice claramente ahí, si dice, no le pude hablar como espirituales, sino como, si los carnales hacen, imagínate tú, hermanos, con 20 personas, en el caso de esta congregación en Kauai, que son carnales, ponen ese tipo de reseñas, de reviews, hermanos, ¿qué va a pasar, hermanos? Solamente va a ir ahí quien realmente le importen las cosas de Dios. Porque basado en esto, no, yo tengo una camioneta grande y me la van a rayar, no hay estacionamiento. Fíjate cómo de carnal, hermanos, está el mensaje. Fíjate cómo lo está expresando, hermanos. Pero la iglesia no es un hotel, la iglesia no es un restaurante, la iglesia no es un producto, hermanos. La iglesia es el reino de los cielos. Y tú tienes que hacer esa diferencia en tu vida. Porque si tú vas a decidir dónde ir basado en reseñas en cuanto a la iglesia, hermanos, entonces no estás diciendo bien, o sea, que tú seas el que está hablando en forma que dice Pablo, no pude hablarle como a carnales. O sea, ¿qué reseñas debemos oír? ¿La reseña carnal o la reseña espiritual? ¿Qué reseña debemos oír, hermanos? A mí muchos hermanos me preguntan, oye, brother, voy a ir acá, ¿dónde voy? Mira, sabes que no los conozco, pero según esto conozco, pero nunca he estado ahí. Pero cuando lo conozco dices, bueno, he visto esto, y vete preparando para esto y esto. Porque imagínate, hermanos, si tú quieres ver cuáles eran las reseñas de la iglesia en Corinto, hermanos, ¿cuántas reseñas le das a la iglesia de Cristo en Corinto, hermanos? ¿1 estrella? ¿2? ¿Cuál es la reseña de la iglesia de Cristo en Filipos que empezaremos a hacer en la semana que viene? A eso me refiero. La reseña debe verse totalmente en forma espiritual. Y en forma espiritual, ¿qué decimos, hermanos? Debemos reconocer, como dice la Biblia, pagar a todos lo que debéis. Al que respeto, respeto. Al que honra, ¿qué? Honra. Estuvimos allá y no sé, alguien levante la mano quien ha experimentado este tipo de ventas de tiempos compartidos, lo que le llaman timeshares. Levante la mano quien ha participado de eso. ¿Solamente yo? ¿Nadie más? ¿A quién sí los hicieron caer? Ok. Entonces, empezamos y fíjate lo que nos dice la vendedora. Me dice, ¿tú ya te has quedado en algún hotel de nosotros? Le dije, no, sí, le digo, soy hasta cliente de Bomboy, le digo. Y dice, ok, dice, entonces no te tengo que explicar nada, dice, porque nuestros hoteles hablan por sí mismos. Fíjate la confianza. No te tengo que explicar nada de la hotelería, tú ya la conoces. Cuando alguien viene aquí, hermanos, nos da una reseña. Pero yo no busco reseñas carnales. Lo que debemos de buscar son reseñas, ¿qué, hermanos? Espirituales. Porque reseñas carnales, hermanos, eso va a haber mucho. Ahora, si tú le vas a oír a alguien que ni siquiera es miembro de la iglesia, hermanos, o sea, si tú vas a basar tu decisión eterna en alguien que ni siquiera es miembro de la iglesia, es como decir, vas a ir a un hotel y el que le puso las estrellas nunca se ha quedado en el hotel y nunca ha ido a un hotel, dices no.
¿Cuál es nuestra reseña? Sería la pregunta. Porque como iglesia en forma colectiva, tenemos una reseña. ¿Sabes qué me dijeron muchos hermanos? Habíamos escuchado mucho de ustedes, pero queríamos comprobarlo por nosotros mismos. ¿Y qué habías escuchado? No, todo bien, hermano, todo, puras cosas buenas. Digo, no, yo sé, pero ¿qué habías escuchado? Dime. Pero la pregunta más corta es, ¿de quién? No, hermano, se dice el pecado, no el pecador. Ah, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque quien da la review, hermanos, pesa sobre una congregación. Me dice el hermano Daniel, pues tuvimos tiempo de platicar, y me dice, es que tienen muy alto concepto de ustedes en Elgin y ni siquiera los conocen. Porque es una reseña, hermanos. ¿Cuál es tu reseña? O sea, ¿cuál es tu reseña espiritual? A veces cuando reciban a estos hermanos, son fieles en el Señor, porque esa es una reseña. Pero ¿a quién le piden las cartas de recomendación? A los que normalmente son los ancianos, a los que están encargados de la obra, claro. Pero si tú estás mal, dices, no, a ver, oye, tú hazme la reseña, ¿no? No, la reseña la hace ¿qué? Quien tiene esa, para verificar que está bien la cosa, la situación. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu reseña en la parte espiritual? ¿Sabes qué decía Pablo, hermanos? Pablo decía algo muy interesante, decía Pablo, vosotros sois mi corona. Y yo le digo, hermanos, ¿sabes qué? Tú conoces a la iglesia en la cual yo sirvo, ellos te van a dar la reseña. Sí, tal vez entre ellos vas a agarrar uno que me trae coraje desde hace años y me va a dar mala reseña, ¿no? Que cucaracha volando, está bien. Pero habla con todos y fórmate tu propia opinión. Y Pablo dice, vosotros sois mi corona. Porque ¿sabes qué dice Pablo? Dice, no todos amaban a Pablo, hermanos. Pablo fue odiado por muchos. Pero a Pablo no le interesaba esa reseña. Le interesaba la reseña que le iba a dar Dios, la aprobación de Dios, para ser hallado, aprobado por Dios, dice Pablo. Y a Pablo le interesaba, hermanos, el testimonio que podía haber con aquellos que estaban realmente interesados en saber la verdad. Y con aquellos que eran espirituales. Tu reseña es una. La gente te conoce de una manera, sabe quién es por una manera. ¿Cómo hablas? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué decides? Tu familia, tu persona. Te está calificando la gente. Y tu reseña es importante. Pero quiero que te preocupes, no por las reseñas carnales, porque ellos siempre te van a dar una estrella solamente. Preocúpate por las estrellas espirituales. Esas realmente valen la pena. Como dice el apóstol, para que seamos aprobados por los hombres. Dice, no solamente por los hombres, sino por quién, hermanos, por Dios. O sea, tu reseña importante es verdaderamente ello, hermanos. Porque si las cosas están mal en un negocio, hermanos, ¿verdad? Pero tiene buenas reseñas. Hay negocios que solamente se mantienen por la gente que es fiel a ese negocio. Dice, ¿sabes qué? Pueden decir, como dicen por ahí, lo que quieran de este lugar, pero mira, aquí siempre, ¿qué, hermanos? Encontrarás esto. Y eso es importante en la vida de nosotros. ¿Cuál es nuestra reseña? Sería mi pregunta para ti. ¿Qué opina la gente de ti? Pero muchos nos estamos preocupando de las reseñas equivocadas, de las reseñas carnales, de gente que a veces les damos mucho peso a su opinión y realmente no importan demasiado, y que por eso nos preocupamos, nos entristecemos, nos agüitamos y no hacemos la obra de Dios. ¿Tú crees que uno va a hacer la obra de Dios si se preocupan las reseñas carnales, hermanos? No, las oye, las escuchas, y si tú consideras que hay verdad, tienes que mejorar, claro. Pero si hay alguien que es espiritual y te dice, ¿sabes qué? Tengo que mejorar en esta sección. Porque al final del día, hermanos, la iglesia tiene una reseña. Pero la reseña más importante es que sea una iglesia que esté fundamentada en todo el aspecto doctrinal en la palabra, ¿qué? De Dios. La primera parte.
Y la segunda parte, que sus miembros sean miembros que respiren la palabra de Dios y que den testimonio de quiénes somos como iglesia. Por eso yo les decía, y se los digo otra vez, a mí no me preocupaba la nacional porque yo sabía que pues teníamos la capacidad de hacerla. ¿Tú crees que yo iba a dejar a alguien hospedado en una casa que iba a estar preocupado que le iba a pasar? No. Tienes que ir a la segura. ¿Por qué, hermanos? Porque si alguien comete un error, es un error, ¿qué, hermanos? ¿Qué, hermanos? Colectivo. Por eso, hermanos, ¿cuál es tu reseña? ¿Cuál es nuestra reseña? Cuando veamos una reseña de alguien que hablen de la iglesia o de una persona, consideremos, ¿es espiritual la persona? ¿Tiene buenas intenciones para esto? ¿Es correcto o no? Porque la reseña de la iglesia, hermanos, está basada en sus miembros. Por eso dijo Pablo, mi corona sois vosotros. Me dice el hermano Daniel, dice, ¿sabes qué? No, me dicen las hermanas que me dicen, ¿no sabes qué? Dice, bien bonitos los jóvenes, mira tus jóvenes, todos jugando, todos trabajando, unidos, bien humildes. Y yo los veo, digo, ¿humildes? Gracias, hermana. No, pero mira, trabajando en equipo y todos. ¿En equipo? Pero bien bonitos los jóvenes, ¿a poco no, hermanos? Pero no es la primera vez que nos dicen eso, hermanos. Tienen años diciéndonos eso. Así que pues es la reseña, ya no es la última, es una nueva generación. O sea, todavía me dices que tenemos mal grupo de jóvenes, por favor. Pero ¿cuántos no escuchamos eso, hermanos? No se trata solamente de una generación, de una sobre otra, cuidando la palabra del Señor. Esa es la reseña que debemos de buscar, hermanos. La reseña de la iglesia, la aprobación de nuestro Dios. Y yo te quiero invitar esta mañana que si tú te has detenido en obedecer el evangelio por una opinión o reseña o review de una persona carnal, a veces no, es que mi esposo no quiere que, pues, tu esposo, ¿qué opinión te va a dar de la iglesia? Por favor. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Busca a la persona espiritual que te va a decir, busca esa aprobación. Y si tu decisión la has estado basando en eso, te quiero dar una buena noticia. Hoy puedes ser sellado por parte de Dios. Y hermano, hermana, te digo de todo corazón, si tú te preocupas de lo que la gente dice de ti, asegúrate que las reseñas sean espirituales y no carnales. Si no, no vas a poderlo hacer en el camino de Dios, porque este camino está lleno de críticas, lleno de burlas, lleno de vituperios, y solamente aquellos que entendemos lo que se tiene que hacer podemos continuar adelante, hermanos. Porque no buscamos la aprobación de los hombres, buscamos la aprobación de ¿qué? Después lo dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es delante de ellos. Es ellos los que nos tienen que dar las estrellas y no los humanos. Porque cuando uno busca la gloria de los hombres, se olvida de la gloria de ¿qué más? De Dios. Y mi invitación para ti esta mañana es esta. Te invito, olvídate de eso y ven donde Él te llama, donde tus pies pueden fallar, pero aún así te encuentras caminando sobre el mar. Vamos a ponernos de pie y cantemos este hermoso himno. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para la buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven.